una puerta cerrada por dentro, un corte quirúrgico en la garganta y una botella de whisky sobre la mesa con huellas dactilares que simplemente no deberían estar ahí. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un caso de asesinato, es el colapso absoluto de la verdad. En la mañana del 16 de mayo de 2008, en un barrio acomodado de la India, una niña de 14 años fue encontrada degollada en su propia cama. Nadie entró, nadie salió. Los padres dormían en la habitación contigua. Parece el escenario clásico de una novela de Agatha Christie, pero la realidad fue mucho más oscura. Durante la próxima década, este crimen destrozaría reputaciones, expondría la incompetencia criminal de la policía y dividiría a una nación entera en dos bandos irreconciliables. ¿Fue un crimen de honor cometido por padres monstruosos? ¿O fue una venganza de clase ejecutada por sirvientes invisibles? La respuesta oficial ha cambiado 3 veces. Y hoy, aunque los acusados caminan libres, la sangre en las paredes de ese apartamento en Noida cuenta una historia que el sistema judicial ha intentado enterrar desesperadamente. Bienvenidos al infierno de la familia Talwar. Para entender la pesadilla, primero debemos diseccionar la escena. Estamos en el sector 25 de Noida, un suburbio próspero de Nueva Delhi. El apartamento L32 es el hogar de los Talwar, Rajesh y Nupur, ambos dentistas exitosos, y su única hija, Arushi, de 14 años. Es una fortaleza de clase media alta, puertas de seguridad, aire acondicionado central y un servicio doméstico interno. A las 6 de la mañana, la empleada doméstica llega y toca el timbre. Nadie abre. Nupur Talwar finalmente abre la puerta de rejilla interior, pero la puerta de madera está atascada. Nupur parece distraída, incluso irritada. Murmura que Hemraj, el sirviente que vive en la casa, ha desaparecido y probablemente ha ido a comprar leche, dejándolos encerrados. Pero cuando finalmente logran entrar a la habitación de Arushi, el tiempo se detiene. Arushi yace bajo una manta blanca de franela. Parece estar durmiendo, excepto por el charco oscuro y viscoso que empapa la almohada. Su garganta ha sido cortada con tal precisión que la arteria carótida y la tráquea fueron seccionadas en un solo golpe limpio. No hay señales de lucha, no hay gritos, no hay desorden. En ese momento, la narrativa parecía simple. Hemraj, el sirviente nepalí de 45 años que vivía con ellos, no estaba, faltaba, había huido. La policía de Uttar Pradesh llegó, y aquí es donde comienza la verdadera tragedia, no la del crimen, sino de la investigación. Imagina una escena del crimen donde los vecinos entran y salen como si fuera una atracción turística. Los oficiales, en lugar de acordonar la zona, permitieron que la gente caminara sobre la sangre, tocaron las paredes, movieron los muebles, y lo más imperdonable, asumieron que el caso estaba resuelto. El sirviente lo hizo, declararon. Lanzaron una búsqueda nacional para encontrar a Hemraj Panjade. Rajesh Talwar, el padre, incluso ofreció dinero a la policía para que fueran a buscarlo a su pueblo natal en Nepal. Pero Hemraj no estaba en Nepal. 24 horas después, un oficial de policía retirado que visitaba a la familia notó algo extraño. Una mancha de sangre en la barandilla de la escalera que llevaba a la terraza. La puerta de la terraza estaba cerrada con un candado oxidado. Rompieron el candado. Y allí, bajo el sol abrasador de mayo, yacía el cuerpo hinchado y brutalizado de Hemraj. No había un asesino y una víctima, había 2 cadáveres, y el único sospechoso principal de la policía acababa de convertirse en la segunda víctima. En ese instante, la lógica de «el sirviente huyó» se desmoronó. Si Hemraj estaba muerto en la terraza y la casa estaba cerrada desde adentro, eso solo dejaba a 2 personas con vida en el apartamento L32, Rajesh y Nupur Talwar. Aquí comienza el descenso a la locura mediática. La policía de Noida, humillada por no haber encontrado un cadáver que estaba a 5 metros sobre sus cabezas durante 2 días, necesitaba un culpable rápido, y cambiaron la narrativa con una velocidad aterradora. De repente, la historia no era sobre un robo, era sobre sexo y honor. El inspector general de policía dio una conferencia de prensa que pasaría a la historia de la infamia. Sin pruebas forenses, anunció ante las cámaras que Rajesh Talwar había encontrado a su hija y al sirviente en una posición comprometedora, y en un ataque de furia los había matado a ambos.
Lo llamaron un crimen de honor. Los medios de comunicación indios, sedientos de sensacionalismo, devoraron la historia. Pintaron a Arushi, una niña de 14 años, como una joven promiscua, y a los padres como monstruos elitistas que participaban en intercambio de parejas. Fue un juicio por televisión. La verdad no importaba, el rating sí. Pero entonces entró el CBI, el Buró Central de Investigación, el equivalente indio al FBI, y lo que encontraron fue perturbador. El primer equipo del CBI, liderado por el oficial Arun Kumar, miró la evidencia y dijo, la teoría de los padres es absurda. Se centraron en 3 hombres, Krishna, el asistente de la clínica dental de Rajesh, Raj Kumar, el sirviente de unos amigos de la familia, y Vijay Mandal. ¿Por qué? Porque la narcoanálisis, la prueba del suero de la verdad, aunque legalmente inadmisible en la corte, arrojó resultados escalofriantes. Bajo la influencia de las drogas, Krishna describió el crimen. Habló de cómo entraron al apartamento para beber con Enraj. Habló de un intento de asalto sexual a la niña. Habló de cómo Enraj amenazó con delatarlos y fue silenciado. Se encontró una funda de almohada con sangre de Enraj en la habitación de Krishna. Parecía que el caso estaba resuelto. El primer equipo del CBI estaba listo para acusar a los sirvientes y exonerar a los padres. Pero en una burocracia, la verdad es flexible. Justo cuando la investigación avanzaba, la política interna intervino. El equipo de Arun Kumar fue disuelto. Un nuevo equipo, liderado por un oficial llamado A.G.L. Kaul, tomó el mando. Y este nuevo equipo decidió tirar todo el trabajo anterior a la basura. Kaul tenía una teoría diferente, una que encajaba con la visión cínica de que la puerta estaba cerrada. Su lógica era fría. No había señales de entrada forzada. Los sirvientes tenían coartadas, aunque débiles. Por lo tanto, tuvieron que ser los padres. Kaul construyó un caso basado enteramente en evidencia circunstancial. Argumentó que Rajesh usó un palo de golf para golpear a Hemraj y a Arushi, y luego usó un bisturí quirúrgico para cortarles la garganta. La precisión quirúrgica del corte en el cuello de Arushi se convirtió en la prueba reina contra el dentista. Pero había un problema gigantesco. No había pruebas físicas directas. No había ADN de los padres en los cuerpos. No había sangre de las víctimas en la ropa de los padres, que supuestamente lavaron, pero no se encontró rastro de ello. El informe de cierre que presentó el CBI fue una de las piezas legales más extrañas jamás escritas. Básicamente decía, creemos que los padres lo hicieron, pero no tenemos evidencia suficiente para probarlo en la corte, así que recomendamos cerrar el caso. Sin embargo, el magistrado rechazó el cierre, leyó el informe, vio las sospechas y en un movimiento judicial agresivo ordenó que los Talwar fueran juzgados por asesinato. El informe de cierre se convirtió en su sentencia de muerte. El juicio fue una farsa kafkania. El juez se basó en la premisa de que, en una casa ocupada por 4 personas, si 2 aparecen muertas, las otras 2 deben explicar qué pasó. Como los Talwar no podían explicarlo, porque según ellos estaban durmiendo, la corte asumió su culpa. En 2013, Rajesh y Nupur Talwar fueron condenados a cadena perpetua. La imagen de la pareja siendo arrastrada a la cárcel de Dasna, llorando y gritando su inocencia, se grabó en la psique nacional. Para la mitad de la India se había hecho justicia contra la élite corrupta. Para la otra mitad era el error judicial más grave del siglo. Pasaron 4 años pudriéndose en una celda. Pero la historia no termina en la cárcel. En 2017, el Tribunal Superior de Allahabad revisó el caso. Y lo que encontraron en la sentencia original los horrorizó. Los jueces del Tribunal Superior destrozaron la investigación del CBI y el veredicto del juez inferior. Señalaron que la teoría del palo de golf y el bisturí era pura fantasía sin respaldo forense. Señalaron que la puerta de la terraza no estaba necesariamente cerrada desde adentro, la llave nunca se encontró. Señalaron que era posible que alguien hubiera entrado y salido. Y lo más importante, criticaron al juez original por actuar como un director de cine, creando escenarios imaginarios en lugar de evaluar hechos. El 12 de octubre de 2017, los Talwar fueron absueltos. El beneficio de la duda, dijeron los jueces. No declararon que eran inocentes con certeza absoluta, sino que el CBI había fallado miserablemente en probar su culpabilidad. Salieron de la cárcel, pero no salieron a la libertad, salieron a un purgatorio. Entonces,
¿Quién mató a Arushi y Hemrash? Si profundizamos hoy, en 2025, el misterio es más denso que nunca. El CBI apeló la absolución ante la Corte Suprema y el caso sigue técnicamente vivo en los pasillos del máximo tribunal, atrapado en el limbo legal. Pero miren los detalles que el ruido mediático ignoró. La prueba del sonido. Los expertos realizaron pruebas de sonido en el apartamento. Con el aire acondicionado encendido en la habitación de los padres, era casi imposible escuchar lo que sucedía en la habitación de Arushi, separada por otra puerta. La teoría de que debieron escuchar algo no se sostiene científicamente. La actividad de Internet. El router de la casa mostró actividad esa noche. ¿Estaban los padres navegando después de matar a su hija? ¿O fue un fallo técnico? ¿O quizás los intrusos usaron el ordenador? Nunca se aclaró de manera concluyente. El ADN en la almohada. Se encontró ADN de Hemrash en la almohada de Arushi. La acusación dijo que esto probaba que Hemrash estaba en su cama, la teoría sexual. La defensa argumentó que fue contaminación cruzada en el laboratorio, donde las muestras se mezclaron negligentemente. La realidad es que el sistema falló a Arushi 2 veces. Primero, al no protegerla. Y segundo, al convertir su muerte en un espectáculo, donde la verdad fue la primera víctima. Hay una teoría inquietante que persiste entre los investigadores independientes, la teoría de los 3 sirvientes. Krishna, Rajkumar y Mandal conocían la casa, bebían con Hemrash. La narcoanálisis, aunque no es prueba legal, contenía detalles que solo el asesino podría saber. Es muy probable que una noche de alcohol se saliera de control, Hemrash amenazara con exponerlos, y los intrusos decidieran eliminar a los testigos. Mataron a Hemrash en la terraza, bajaron a matar a la niña que podría haberlos escuchado y salieron por la puerta principal, que es de cierre automático. Explica por qué parecía cerrada. Pero debido a que la policía de Noida pisoteó la escena del crimen en los primeros días y el CBI pasó años persiguiendo a los padres por presión política, la evidencia física para condenar a los verdaderos asesinos, sean quienes sean, se perdió para siempre.